Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra quinta y última sesión del curso Música y Danza en Época Prehispánica, una introducción. Soy el doctor Arturo Viesca y pues vamos a terminar nuestra, nuestro curso el día de hoy y habíamos quedado la clase pasada en que les iba a enseñar algunos videos cortos de los que grabé para lo de que se hizo en Cuetzalan respecto al cambio del palo del volador y pues también traigo algunas fotillos ahí si las quieren ver. Voy a poner el video, ustedes me dicen si se escucha o no se escucha, ¿ok? No se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. A ver. mm, Bueno, voy a dejar yo mi micrófono abierto, le voy a subir el volumen, a ver si así, si se escucha. No, no se escucha. ¿Sigue sin escucharse? Sin escucharse. Bueno, les voy narrando entonces, porque si no, en lo que veo cómo hacer para que se escuche esto, se nos va a ir el tiempo. Vamos a ponerlo otra vez y mientras les voy platicando. Bueno, lo que están haciendo aquí es Ay, ¿dónde está el volumen de esto? Ay, espérenme un segundito. Ay, qué relajos con estas cosas. Sí. A mí, si me escuchan, sí. Sí, Sí, a ti sí. Bueno, aquí lo que están haciendo son los viejos, los huehues de Cuetzalan. Están sahumando y están echándole rezos al tronco en náhuatl. Sahuman todo el tronco, ¿no? Este es el tronco que se va a colocar ahí en Cuetzalan. Entonces ahí ya lo acaban de traer, lo ponen exactamente enfrente de la iglesia y los huehues los ahuman. Ahí está la señora, se ahuman todo el tronco. Estos son los mini postes del volador, estos que ustedes ven en los laterales, que se usan para la práctica de los niños. Esto que vemos aquí es la ofrenda. Ay, espérenme, ¿por qué se fue? Y bueno, aquí están los voladores, aquí está el hoyo donde se va a poner el palo. Y pues hacen el ritual de consagración del espacio sobre la tierra para poderlo colocar. Y pues ponen muchísimas ofrendas de muy diversa índole. Aquí, por ejemplo, porque esto nomás no me entiendo con estas cosas. Y vean, por ejemplo, aquí, si alcanzan a ver en esta parte donde está la manita, la cabeza del guajolote, Sí. aquí está ya el guajolotito. Primero ponen las velas, ponen el guajolote, pan, todo lo que produce Quetzalan que les había platicado, que la pimienta, que la canela. Y al final los danzantes ponen estas flores blancas. Y con estas flores blancas pues tapan toda la ofrenda, que también hay comida ahí aquí abajo. Y pues también tapan al guajolotito, ¿no? Aquí está otro de los huehues saumeando el tronco. Aquí están los danzantes. Y bueno, aquí hay unas escenas de cómo están preparando la punta del palo del volador para poderle poner el tambor, que es el elemento que gira.
para que los danzantes pues puedan descender. Y bueno, aquí está el sacerdote de la comunidad, que después de que los huehues ahuman el árbol, el sacerdote sale y lo bendice. Y también bendice al guajolote y bendice las ofrendas. Y aquí están las autoridades municipales. Este era el el presidente municipal de Cuetzalan en ese momento. Entonces participan autoridades de diversos niveles, tanto las autoridades originarias, pues las autoridades modernas, las que se eligen pues, supuestamente por voto. Aquí está el guajolotito, antes de que lo echen a la ofrenda. En Cuetzalan es guajolote. Aquí están los voladores, ya con las ofrendas, y estos son pedazos del tronco viejo, que como les mencioné, pues lo despedazan y lo usan para elaborar fuegos rituales durante todo el año. Esta foto está muy fea. Aquí ya van con las ofrendas para poderlas en el agujero. Ahí va el pobre guajolotito. Y aquí, bueno, pues ya están empezando a colocar pues, todas las ofrendas. Sí, es una fiestota lo que hacen ahí. Solamente dura un día, es en septiembre. Esa vez me tocó a mí, fue el 9 de septiembre, me parece. O 9, sí, o 19. No, 19 de septiembre. Fue el día que cortaron y llevaron, que plantaron, perdón, que plantaron el tronco ahí en Cuetzalan. Y bueno, pues se hace todo el ritual, tanto el originario como el católico, tanto afuera en el atrio como adentro de la iglesia, también entran los danzantes a sahumar al señor San Francisco, que es el patrono de Cuetzalan, y a bailar de frente de él, como una forma de ofrenda. Las autoridades locales, siempre vestidas con el traje tradicional, que es básicamente pantalón y camisa de manta, guaraches y el morral de Ixtle, normalmente. Aquí están las bendiciones. Este es el jefe, este es el caporal de los voladores. Este señor. Aquí ya están parando el tronco. A ver si me faltó voltear la foto. A ver si se puede aquí. Ahí está. Ahí ya le están poniendo con ayuda de un volteo. Vamos a tener otros lados, como en Huehuetla o en Pahuatlán, donde todavía lo levantan con mecates y con bastones. Acá en Cuetzalan, pues ya se facilitan las cosas con el volteo, que también les ayuda este volteo a traerse el árbol del bosque. Si pueden, vayan, y ya aquí está plantado el árbol. Si pueden, vayan, porque pues realmente vale mucho la pena esa experiencia. Ahora ya vámonos con la presentación normal. Porque pues también tenemos que ver otras danzas. Y si bien la vez pasada pues me enfoqué mucho en la danza del volador, es porque como les había comentado, su parafernalia todavía conserva muchos de elementos prehispánicos. Y las danzas que vamos a ver a continuación también. Sin embargo, a diferencia de la danza de los voladores, las danzas que vamos a ver ahorita, en su mayoría, se centran únicamente en el aspecto de la danza. ¿M? No es como la cuestión del volador, que también tenemos el ritual para ir a buscar el palo, para cortar el palo, traerse el palo, plantar el palo y ya después la danza. ¿Ok? De ese tipo de cuestiones pues ya no nos quedan prácticamente ninguna salvo la del volador. No obstante, todas las danzas que ahorita vamos a ver, digo, no son todas, evidentemente, me quedo muy corto, pero a mi parecer son las que más reminiscencia prehispánica tienen. ¿Ok? Sin que sean prehispánicas completamente. Eso siempre es algo que tenemos que aclarar. Ahorita la información que tenemos no nos da para recrear las danzas prehispánicas. ¿No? Lo que se hace ahorita son danzas inspiradas en lo prehispánico, inspiradas en lo que se sabe de las danzas prehispánicas
en combinación, como veremos al final de la clase de hoy, con elementos etnográficos de culturas que fueron bien documentadas, sobre todo en el noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos, por alemanes a finales del siglo XIX, en donde vamos a tener pues bien documentadas danzas de los famosos apaches, de los indios apaches. Y algunas de estas danzas, como la del sol o la del guerrero, pues se replican, pero con la parafernalia prehispánica. Entonces, ni la danza del volador, aunque es de origen prehispánico, la danza actual posiblemente pues no tenga mucho que ver con la danza prehispánica. Pero lo que sí tiene que ver pues es el contexto ritual, que es en lo que nos vamos a enfocar en estas danzas, ¿ok? Y bueno, aquí está lo que les comentaba, que en Huehuetla todavía paran el palo con bastones y cuerdas, todavía la manera tradicional. Y bueno, también tenemos esta danza, la danza de los quetzales, que es una danza solar y una danza de guerra. Su origen parece ser el siglo XI. Sin embargo, la danza, la vestimenta y la música actual son del siglo XIX. Esta también se baila en Cuetzalan. Ajá. El traje es muy similar al de los voladores, salvo por el tocado, que es muchísimo más amplio, muchísimo más grande, y también tiene connotaciones solares. Parece ser que al igual que el tocado que tienen los voladores, este también se hacía en época prehispánica con plumas de guacamaya principalmente, o plumas rojas, amarillas, que son los colores vinculados al sol. Y aquí pues básicamente lo que hacen es girar en digamos como en esta hélice, que está empotrada al piso, mientras otro de los músicos está en piso, bailando alrededor de ellos y tocando el tambor y la flauta de carrizo. Aquí son cuatro en representación de los cuatro rumbos. Tenemos una imagen de la misma danza. También hay veces en que los mismos danzantes que están aquí dando vueltas, van también tocando, pero es más raro. Casi siempre hay uno allá abajo tocando, porque pues, no es tan fácil mantenerse aquí arriba, sobre todo cuando te toca estar abajo. Entonces esta también se puede ver allá en la zona de la Sierra Norte de Puebla, este, esta danza. Y también la tenemos a nivel de piso. Vean los tocados que tienen. Son tocados solares. Ese es el simbolismo solar, nada más que ahora reelaborado con otros materiales. ¿A qué les recuerdan esos círculos concéntricos? Pues al mal llamado calendario azteca, que es una representación del sol. Y aquí ya están en movimiento los Quetzaltime. Muy bonita la danza. Esta también la ven el día de la fiesta del pueblo. Allá en Cuetzalan, pues es el día de San Francisco, es el 4 de octubre, gran fiesta. Y pues ven todas las comparsas de baile, todas. Quetzaltines, negritos, moros, de todo tienen ahí en Cuetzalan. Y pues el volador es como la cereza del pastel de las danzas que se realizan ahí. Bueno, otra danza también con reminiscencia prehispánica es la famosa danza del pochó. Esta danza sí también es súper antigua. Posiblemente su origen es en el siglo VIII después de Cristo en la zona maya, pero lo que tenemos de la danza actual ya sería del siglo XVIII. Es una danza que se practica sobre todo en el carnaval, que se hace en Tenosique. Sitio muy interesante, muy particular. También tiene unas zonas arqueológicas bien, Moral Reforma y otras que están bien interesantes. Entonces, aquí en la danza del Pocho, pues vamos a tener a dos personajes importantes.
Ajá, el felino y el mestizo. Por eso les digo que estos elementos pues ya también tienen cuestiones más contemporáneas. Posiblemente en la época prehispánica era el felino y el cazador, pero pues ahora también es el mestizo que se representa con esta máscara, ¿no? Y pues danza junto con el jaguar. Y la vestimenta que usan las gentes del Pocho, que es las que tenemos acá, pues son pieles de felino y también se pintan la piel de blanco o de amarillo para ponerse manchas. Eso lo tenemos también representado pues en varios elementos de iconografía maya del periodo clásico. Tenemos a varios personajes que están pues con estos trajes o con estas alegorías de felino y en algunos casos como en este pues también danzando. Es una danza bien interesante. Digamos, la parte prehispánica pues recae en el jaguar, porque ya también el resto de danzantes pues ya está aludiendo a otras formas sociales que son posteriores a la conquista. Aquí la reminiscencia recae en el jaguar. Y hay una cuestión bien importante también, la mayoría de los danzantes del pochó usan pieles legítimas de jaguar, pero muchas de estas son heredadas desde sus abuelos o incluso antes. Ahorita ya por ley no se pueden tener pieles nuevas en las danzas del pochó. Todas las pieles del pochó están registradas y ninguna es de menos de 30 años. ¿No? Todas son pieles relativamente viejas que fueron heredadas de padres a hijos, de danzantes padres a danzantes hijos, y pues las siguen heredando. Los nuevos danzantes, pues como ya no pueden utilizar este tipo de elementos, pues como en otras partes donde también se practican las danzas de tigres, pues ya las hacen con materiales sintéticos, ¿no? O naturales, pero pues ya no son pieles de jaguar. Y bueno, conectado con esto, también tenemos estas danzas vinculadas a la fertilidad agrícola. Un momentito, por favor. Ay, perdón, es que las patrullas les da por encender sus sirenas sin perseguir a nadie, pero bueno. En la zona de la Mixteca, pues se va a conservar mucho esta danza que también tiene fuerte reminiscencia prehispánica, que es la danza del tecuán o la danza de tecuanes. Que esta es una danza de fertilidad agrícola, otro precepto que viene desde la época prehispánica. Entonces, esto se va a danzar alrededor del 3 de mayo, que es el día en el que, pues en general en Mesoamérica, se pide lluvias. ¿M? El origen de esta danza parece ser el siglo X, ¿m? Pero la danza actual, la vestimenta, excepto la del tecuán, y la música ya son del siglo XVII. Y esto se danza en el área de la Mixteca, que está en Guerrero, Puebla y Oaxaca. Principalmente en Guerrero, que son donde las comunidades que más danzan este, este baile del tecuán. Y hay varias modalidades de la danza del tecuán. Hay varias modalidades, pero bueno, las más violentas, digamos, es con látigo. Ahí toda la población participa y si te acercas a ver la danza, pues te puede tocar un reatazo. O la otra que es más espectacular, que es con manopla, en donde dos tecuanes se ponen a boxear. Y aquí la reminiscencia también prehispánica es el hecho de sangrar. En Acatlán de Osorio, ahí en Guerrero, perdón, Puebla, los tecuanes pelean hasta que se sangran mucho, porque dicen que si no sangran no llueve. Entonces, esta relación con la sangre para la lluvia, hasta cierto punto, es la misma relación que se veía en época prehispánica con el llanto de los niños que iban a ser sacrificados.
casi lo mismo, o al menos a nivel simbólico, ¿no? Nada más que en el caso del tecuán es la pelea y la sangre lo que va a invocar la lluvia. Aquí está la versión de la reata con látigo. Y bueno, ya también acompañan la danza otros personajes. A esto les llaman huehues, pero tendré mis dudas ahí. Porque más bien son configuraciones que aluden de manera cómica al mestizo o al foráneo, al español, digamos. Pero bueno, tienen nombres que no sé, igual se los traen de más atrás o tal vez es un personaje que fue sustituido por este, que también se llamaba Huehue. Bueno, todavía hay muchas cosas que tendríamos que investigar. Podremos hacer de esta sí, de esta parte sí, podremos hacer un curso de 40 horas de danzas tradicionales en las comunidades de hoy, porque sí hay muchas y están muy documentadas, a diferencia de lo prehispánico, que le falta todo prácticamente, ¿no? Y hay algunas recreaciones, ilustraciones que recrean esta lucha de tecuanes. Siempre o para motivos, para fines agrícolas. Aquí está la versión de la pelea. Ajá. Y bueno, la leyenda, porque también en algunas de estas danzas, pues hay leyendas atrás que respaldan el simbolismo en algunos casos, ¿no? Y bueno, en este caso, según la leyenda de los tecuanes, hace mucho tiempo había dos gobernantes, una mujer llamada Citlalin y otro era un hombre llamado Acatl. Ambos se transformaron en jaguares nahuales para robarle las semillas a Tlaloc, que se encontraba en un cerro protegido por hormigas gigantes y por los tlaloques. En ese tiempo, Tlaloc estaba molesto con los humanos y no quería enviarles la lluvia y tampoco darles las semillas para que sembrara. Así que los jaguares nahuales lograron robar las semillas a Tlaloc. Pero Tlaloc los descubrió y como castigo los convirtió de manera permanente en jaguares nahuales. Y después con truenos, lluvia y muchos rayos solares, hizo que rodaran cuesta abajo del cerro. Y al rodar, regaron las semillas que habían robado a Tlaloc para los humanos. Entonces, molestos y culpándose mutuamente, los jaguares nahuales pelearon ferozmente hasta sangrar. Las personas que observaban la pelea notaron que brotaban las plantas y creyeron que se debía a la pelea de jaguares y a la sangre que brotaba de ellos. Entonces empezaron a imitarlos cada año, cuando se acerca la temporada de lluvias, para asegurar que llueva. Así se disfrazan de jaguares nahuales o de tigres y realizan peleas para que haya lluvias. Entonces, bueno, todo tiene un porqué. Eso sí lo sabemos de la época prehispánica. El problema es que muchas veces no sabemos ese porqué. Pero para eso estamos investigando, para eso seguimos haciendo trabajo de investigación. Está interesante el mito. Y bueno, otra danza que también se considera muy prehispánica, aunque pues ya también tiene sus cambios, es la famosa danza del venado, que es una danza solar, pero también es una danza con connotaciones de origen, de inicio. Parece ser que es del siglo X después de Cristo, pero la vestimenta, la música y los movimientos actuales datan del siglo XVII, ¿no? Este se baila en la zona sur de Sonora, norte de Sinaloa. Y yo creo que es una de las danzas antiguas más famosas que tenemos, la danza del venado. Hasta el ballet folclórico de Amalia Hernández lo replica. Y pues gracias a que ese ballet folclórico viaja por todo el mundo, pues en muchos lados ya conocen esta danza del venado. Así como con la danza del pocho, el elemento que persiste de época prehispánica es el venado. Y vean que el venado pues va como danzante, o sea, lo único que cambia es que trae la cabeza de venado, pero trae sus maracas, trae sus sonajas.
en tanto en las piernas como en los brazos, bueno, en las manos. Y así baila, así danza. ¿Ah? El ritual del venado parece ser que es uno de los rituales más importantes para las comunidades yaquis y comunidades de mayos en Sonora y Sinaloa. Tiene un origen prehispánico y esta danza es una representación del mundo natural, pues con sus movimientos, sonidos y música, así como con la parafernalia y la vestimenta, se aluden a dicho animal, o sea, al venado. La danza da inicio cuando el sonido de las flautas de carrizo, sonajas, tambores y tambores rememora la cacería ancestral del venado. Primero por un coyote, eso es muy interesante, quien es muerto por el venado, para revivir después como Pascola, que sería el cazador, que flecha al venado, iniciando así una lucha con la muerte. Según la mitología yaqui, es el venado el creador de la música y de los instrumentos musicales que les fueron robados para llevar la música a los hombres. Entonces tenemos aquí esta, esta danza que es interesante, sobre todo esta cuestión del coyote que muere y revive como Pascola, que sería el cazador. Para mí que eso ha de ser como el paso de que se sale un poco de lo prehispánico, esta cuestión de revivir como Pascola, porque el Pascola pues es una entidad completamente virreinal. Tal vez en la época prehispánica solamente danzaban el venado y el coyote, tal vez, no lo sabemos. Porque pues sí es muy interesante que quede esta reminiscencia del coyote, el cual es muerto por el venado. Pero esta cuestión de que el coyote muere y revive como Pascola, sí está como más de las tradiciones occidentales que de las prehispánicas. Acá en lo prehispánico sí se revive, los dioses reviven. Ajá, pero digamos, si muere el dios, revive el mismo dios, no revive como otro dios. Eso ya sería una cuestión ajena a la cosmovisión de aquí. Pero bueno, hay que seguir analizando estas danzas. Aquí está el coyote, es la primera parte de la danza del venado. Aquí está el venado. Y hay muchas las posiciones también, estas pues, las vimos en algunos elementos prehispánicos. Pero bueno, aquí están los músicos con el tambor, unos guajes que también sirven de instrumentos musicales y la flauta. Una cuestión interesante es que aquí los músicos, bueno, aquí pues sí, no traen vestimenta tradicional. Y esta cuestión del venado también se realiza en otra área, muy lejos de la que nosotros consideramos, que es sur de Sonora, norte de Sinaloa, y también se hace en una comunidad de Guatemala que se llama Izabal. Ahí danzan al son de la marimba y de la flauta. Ah, ya no usan tambor, usan marimba, que recordemos, pues la marimba es como la evolución del teponazli. Y además de los venados, hay otros danzantes. Ajá. En la cuestión de la zona Mayo y Yaqui, pues es el venado y el pascola, nada más. Pero aquí son más los danzantes. Y también participan otros elementos que pues esos no se ven en la danza del venado, que son los monos. Estos personajes de negro con gorro cónico son monos y el jaguar, pero que son importantes dentro de la cosmovisión de los mayas de Izabal. Por eso es que integran al mono, que es un animal, pues, que existía en el área, y el jaguar, pues, ni se diga. Y acompañados serían estas las versiones guatemaltecas del Pascola. Nunca la he visto esta danza, solo me la han platicado los colegas guatemaltecos. Entonces, pues, me han mandado también algunas fotos. Y sí es diferente, o sea, ven el traje de venado es muchísimo más vistoso. Además de que aquí bailan muchos venados, y son muchos. Entonces, bueno, también le llaman danza del venado, pero sí es diferente.
Y si bien el traje de la danza del norte todavía se conserva más o menos original, el de Guatemala sí es completamente sustituido ya por elementos que se vienen usando desde la conquista, mezclado con elementos tradicionales como los espejos, por ejemplo. Ya está muy interesante esta danza. Aquí está el grupo de danzantes. Enfrente están los venados, el jaguar y los pascolas. Y la marimba, que no puede faltar. La marimba es una cuestión que siempre tiene ahí en Chiapas, Guatemala. También Gaby nos dice que hay una danza con jaguares en Chiapas que se llama Calalá. Mira, de esa no la sabía, esa no me la sabía, no me la conocía. Ahí si tienes alguna foto o algo, mándamela para checarla, porque sí estaría interesante conocerla. Y esto es un ejemplo de la gran cantidad de danzas que tenemos hoy en día. Ahí sí aventamos la casa por la ventana. Pero todas ya son elementos que se conformaron durante la época virreinal. Aquí está el changuito. Y bueno, en la zona del occidente, en Jalisco, vamos a tener una danza que le llaman la danza del Paixtle. Paixtle es literalmente heno en lengua náhuatl, ¿no? Esta es una danza que se hace en pues, Navidad Reyes para honrar al niño Jesús. En la época prehispánica era durante el fin del ciclo solar, que es hacia el solsticio de invierno. Entonces, pues digamos, nada más se sustituye un elemento por otro. Y esta se danza ahí, bueno, ahorita en la zona de Tuxpan, de Ciudad Guzmán, Zapotlán, todo ahí en Jalisco. Es una danza cuyos orígenes se remontan posiblemente al siglo XV, pero lo que tenemos ahora es del siglo XIX, esta danza del Paixtle. Aquí tenemos a los danzantes siempre afuera de la iglesia, bueno, saliendo, entrando y afuera, que es en el atrio donde hacen sus danzas. Y también tienen estos elementos, estos tocados que son de súper reminiscencia prehispánica. Estos son los que se conocían como Quetzalpanecayot, como el famoso penacho de Moctezuma. Nada más que aquí están hechos con papel o con flores sintéticas. Seguramente los prehispánicos, pues sí estaban hechos con plumas, no necesariamente plumas de quetzal, porque eso sí estaba reservado para la élite gobernante, no para los danzantes, pero pues plumas. Y siempre la pluma ha sido un elemento de mucho valor simbólico que pues solo la élite podía utilizar. Está interesante este baile del Pashtle. Entonces, digamos, los danzantes antiguos pues son los que traen este traje de heno, pero también se han agregado otros ya, digamos, con trajes más, más para acá, ya con trajes elaborados durante el periodo del virreinato. No obstante, pues siguen teniendo esos aires de prehispanidad. Aunque ese es otro curso, pero no se olviden que lo que nosotros llamamos trajes tradicionales, en realidad no son tan tradicionales, no son trajes prehispánicos. Los trajes tradicionales, o lo que nosotros llamamos vestimenta tradicional, es una vestimenta impuesta hasta cierto punto por los españoles para poder diferenciar entre distintos grupos indígenas. ¿Por qué hacen esto? Cuando se conquista lo que es lo que era la Nueva España, y gracias a las enfermedades y a la guerra, pues muchísima gente muere. Entonces, muchos pueblos quedan completamente vacíos o semivacíos. Entonces, lo que hacen las autoridades virreinales es literalmente juntar a los sobrevivientes de los pueblos en uno solo, hacer esos famosos pueblos de indios. Cuando las comunidades pues eran grandes y sobrevivía la población, pues básicamente el pueblo de indios pues pertenecía a una sola entidad cultural. Pero muchas veces, sobre todo en las zonas alejadas, pues los pueblos se despoblaban por las enfermedades, por las guerras o por los abandonos, y los que quedaban se juntaban todos en una población cercana a la cabecera novohispana,
Y la cuestión es de que pues mezclaban a todos los grupos étnicos en el mismo pueblo. Entonces en un mismo pueblo podíamos tener, por ejemplo, otomíes, matlatzincas y nahuas. Un momentito. Ah, perdón, estas malditas patrullas. Entonces, bueno, este, ahí está lo que sabemos. Entonces, para poder distinguir entre nahuas, otomíes y matlatzincas, pues los españoles les pedían que usaran una vestimenta que los diferenciara. Y ahí es donde nace los famosos trajes típicos, que son típicos del virreinato, porque ninguno de esos trajes típicos, ajá, es prehispánico. La forma tal vez sí, por ejemplo, con los enredos, con los quexquemet, con los huipiles. Eso sí, esas formas sí, aunque eran de élite, pero bueno, no importa. Pero lo que sí no queda, al menos hasta ahorita no se ha descubierto, pues son los elementos simbólicos prehispánicos. Porque también los que van a pasar, digamos, los elementos simbólicos que sobreviven, o cambian de simbolismo para que no sean rechazados por la nueva religión, o en muchos casos cambian de forma, aunque signifiquen lo mismo, pero ya no es el mismo símbolo. Entonces esos trajes típicos, en realidad no son tan típicos. Pero bueno, eso ya es tema de otro curso. En la misma zona de Jalisco, también vamos a tener las famosas danzas de Chayacate. Chayacat literalmente es máscara. Eso es lo que quiere decir Chayacate. Esta danza se hace actualmente para los Reyes Magos y la Virgen de la Candelaria. En la época prehispánica era para marcar el fin del ciclo solar y el inicio del ciclo agrícola. Recuerden que con los elementos, con la festividad de la Virgen de la Candelaria, se abre el ciclo agrícola prehispánico. Entonces aquí, pues los danzantes básicamente traen debajo una ropa de manta o una ropa cualquiera y digamos la vestimenta del chayacate es un costal de istle, al que se le hacen hoyos para sacar brazos y cabeza, una máscara de madera, que se parecen estas a las de una película que salió hace algunos años de Hollywood, ahorita se me olvidó, la de Vendetta, se parecen un poquito, igual y la sacaron de ahí, pero bueno, y una como gorro también hecho de zacate, ¿no? Y pues ellos entre sus artilugios traen un mecatín, un mecate, ¿no? También vamos a tener máscaras como de otros personajes que también están usando un tocado hecho de cornamenta y elementos de zacate y mecate para hacer como el cabello. Aquí todos van enmascarados. Entonces, estas cuestiones son muy interesantes porque si bien no son prehispánicas, sí son muy sincréticas. O sea, sí se alcanzan a ver aquí algunos elementos, algunos rastros que sí podríamos medio encontrar en lo prehispánico, pero pues ya no con las mismas formas completamente, pero sí son elementos completamente sincréticos. Aquí está la iglesia de San Juan. Y aquí está la danza de los chayacates. Vean cómo siempre la sonaja es un elemento muy importante y continúa siendo un elemento muy importante en las danzas, la sonaja, por la cuestión de la lluvia. ¿Mm? Y hablando de sonajas, pues están los sonajeros. Esta también es otra danza bien interesante que también se baila allá en la zona de Tuxpan. Y esta se baila en enero para San Sebastián y también para la Virgen de la Candelaria. Entonces, digamos, tiene casi el mismo simbolismo que la de los chayacates. El origen parece ser siglo XVII, pero lo que tenemos actualmente es del siglo XIX. Y aquí los sonajeros pues tienen esta característica, toda su vestimenta pues trae sonajas, incluyendo estas sonajas de mano que también les presenté en clases anteriores.
Está interesante la danza de sonajeros. Y en algunos casos usan un bastón, un palo al centro, al que visten con un listón, que esto también es una reminiscencia muy prehispánica. Y pero no es el único lugar. O sea, hay varios lugares donde se usan palos y listones y bailando intercalados para trenzar el listón en la madera. Y cuando pues se mueven, suenan todas sus sonajas, entonces pues se escucha muy bonito. Esta danza de sonajeros. Esta es otra danza que se hace en Centro, Oaxaca, Costa del Golfo y zona maya, que es la famosa danza del listón, que es una danza de fertilidad, evidentemente por la cuestión del palo, y matrimonial también. Parece ser del siglo XV esta, esta danza. Pero la parafernalia actual, pues parece ser más, más tardía. O sea, si no, no es un elemento que digamos es completamente antiguo, pero tiene sus reminiscencias. Esta, por ejemplo, es allá en Yucatán, esta imagen. Entonces, hay varios lugares donde se danza el listón. Este es otro lugar, este es ahí en Tlaxcala, donde también se tiene la misma cuestión. Van bailando y se van entrecruzando unos con otros para que aquí no solo se cubra, sino que también se trence. Y esta cuestión del trenzado remite al malinali, a esta aspa helicoidal que sirve de axis mundi para conectar el arriba y el abajo, pero también sirve de elemento de opuestos complementarios. Entonces hay un simbolismo bastante importante aquí, que sí podríamos rastrear hasta lo prehispánico, el simbolismo, no así la vestimenta y la danza. Entonces sí es muy interesante, pero sí es complejo analizar este tipo de esquemas. Y luego también está la cuestión de enfrentarse al local, al informante. Porque pues evidentemente el informante pues trae su información de su tradición, ajá. Pero a veces por la misma tradición pues se exagera mucho. Hay informantes, por ejemplo, ahí en Guadalajara, en Jalisco, que dicen que la danza del Pastle, que tiene 3000 años, y yo no, espérense. O sea, como que de dónde sacan eso. Entonces, pues no, o sea, eso también lo tenemos que sortear cuando investigamos este tipo de cuestiones, de que muchas veces, casi siempre localmente, donde se hace la danza, te van a decir que esa danza es más antigua que los dinosaurios, casi casi, ¿no? Pero cuando empiezas a ver la vestimenta y cuando empiezas a ver determinadas formas y modos, dices, creo que no es tan antigua". Pero pues evidentemente nosotros no somos nadie para andar contradiciendo lo que marca la tradición local. ¿M? Lo único que podemos hacer, pues, es hacer la diferenciación académica. Pero si para ellos localmente la danza tiene 3000 años, la danza tiene 3000 años. Y eso se debe de informar, aunque, pues, evidentemente se puede debatir. Pero, pues, eso ya es en otros niveles. Lo que sí es que es complicado a estudiar este tipo de elementos culturales como son las danzas actualmente, por todas las aristas que tenemos que contemplar para analizarlo. No obstante, son muy interesantes, muy vistosas. Una también muy bonita que a mí me gusta mucho y pues se ve mucho más pues, en Guelaguetza, que es la danza tradicional que se tiene ahí en Cuilapam, la danza de pluma. Es una danza preciosa, la danza de pluma. Originalmente es una danza de guerra, una danza de conquista, de aproximadamente el siglo XV, pero la vestimenta, la música y la danza actual son del siglo XVIII. Y básicamente es la parte sur de Valles Centrales, que es la zona de Cuilapan y alrededores, aunque en Cuilapan es donde la tradición tiene más fuerza y más antigüedad. Y ya también hay otros espacios como en Teotitlán, en donde también tenemos danzantes de pluma. Esta es una danza que me rememora mucho las danzas prehispánicas, todos hombres y bailando en líneas.
donde los brincos y las vueltas son parte importante de la danza. Y en muchos casos, los tocados, que originalmente también eran de plumas, aunque ahorita son de plumas, pero sintéticas, también traen mucha iconografía prehispánica y religiosa, católica. Entonces, esta danza de la pluma, pues se baila bastante allá en Oaxaca, aunque el momento, digamos, más conocido es en la Guelaguetza, pero pues en las fiestas patronales allá en Cuilapan, uno ve a los danzantes de pluma. Muy bonita su danza, también siempre traen sus maracas, siempre, siempre. Aunque estas son como de aluminio, son como de latón, estas maracas. Pero bueno, no importa, el simbolismo es el mismo. Y vean aquí al jefe de los danzantes con la bandera de México en el tocado. Están bien, y aquí están en Sachila. Esta foto está en la zona arqueológica de Sachila, que también ya los sachileños tienen sus danzas de pluma y los de Cuilapam se enojaron porque, pues, bueno, ya broncas de allá. Vean qué bonita danza. O sea, hay momentos en el que todos tienen que brincar, o sea, y ese tipo de coreografía, por llamarle de alguna forma, cuando yo vi la primera vez la danza de pluma ahí en Cuilapan, sí vi muchas cosas prehispánicas, sobre todo en la forma de bailar. Obviamente en la vestimenta, pues ya no, tal vez los guaraches, pero en la forma de bailar sí, sí vi muchas cosas ahí que he leído y que he visto en iconografía. Entonces, es muy bonita esta danza de pluma, vale mucho la pena poderla admirar, mucho, mucho, mucho. Y bueno, ya tenemos otras danzas que pues han tachado hasta cierto punto de prehispánicas cuando no lo son. Y una es la famosa danza de Xochipilzáhuatl. ¿Qué quiere decir? Pues pequeña flor y es una de las danzas pues más famosas, el Xochipilzáhuatl, en el centro sur de México. En este Xochipilzáhuatl, pues bailan tanto hombres como mujeres. Y si bien bailan unos de un lado y otros del otro, sí llegan momentos en los que bailan hombre con mujer. Y eso no es tan prehispánico, ¿ok? Pero sí bailan en líneas, hombres de un lado, mujeres de otro. Los mismos pasos, espejeados, hombres y mujeres, se entrecruzan, pero siguen bailando en línea hasta el momento en el que de repente bailan en parejas. Entonces sí también se ha salido un poco de la cuestión prehispánica, pero sigue inspirado en ese elemento. Y esta es una danza que pues parece viene desde el siglo XVII, creada en el siglo XVII, y no, hasta ahorita pues no he sabido de alguna reminiscencia previa de esta danza de Xochipilzáhuatl, que es muy interesante también, pero sí es más tirada al folclore ya del virreinato. ¿Mm? Y esta que ha causado muchos problemas, la danza del tambor, ¿mm? O Shahotun, que es el famoso Rabinalachi. El Rabinalachi es el único, hasta ahorita, el único elemento de parafernalia teatral que viene de la época prehispánica. Aunque el texto es de 1625, pues trae mucha completamente la reminiscencia prehispánica. Recordemos que Guatemala, pues ya se va a conquistar tiempo después, aunque fue la misión de las Cibueras a los 2 años de la conquista de Tenochtitlán. Pues toda la zona de Guatemala, pues no se va a conquistar en ese periodo. Recuerden que Tayasal, el último sitio prehispánico maya de los Itzáes, cae hasta 1697. Entonces, durante casi todo el siglo XVII, en Guatemala, pues todavía vamos a tener mucho elemento prehispánico. Y eso se ve en el Rabinalachi. El Rabinalachi, pues básicamente es una danza dinástica, es una danza dramática que recuerda o que alude al cambio de poder político entre dos entidades gobernantes en la zona del Rabinal, que era una zona maya de esa época. Ajá.
en donde un gobernante, pues hasta cierto punto, engaña al otro y se vuelven enemigos. A nivel digamos, del script, de lo que es el rabinal, sí trae muchas cuestiones prehispánicas. Pero lo que no es la vestimenta, porque como pueden ver, pues ya esta vestimenta no tiene nada que ver con la prehispánica. Más bien es más tirado a lo virreinal, salvo que pues sí usan algunos elementos que seguramente venían en la original, como la presencia del jaguar. Entonces, bueno, esta se preserva muy bien. Fue declarada, de hecho, el Rabinal Achí fue declarada obra maestra de la tradición oral y metida en la cuestión de la UNESCO por ahí del 2005 como patrimonio cultural inmaterial, igual que la danza del volador. Bueno, y se le llama Rabinal Achí, pero el nombre original es Shahok Tun, que es danza del tun, y tun, pues es una especie de tambor. Y como les comenté, pues es un drama que se baila, un drama dinástico de los mayas Kek, que es un grupo maya del siglo XV. Eso es época prehispánica. ¿M? Y se van a mezclar en el Rabinal Achí mitos de origen del pueblo quechi, así como relaciones políticos sociales de las poblaciones, por ejemplo, de Baja Verapaz y de Rabinal, ahí en Guatemala. Estos mitos de origen y estas relaciones políticos sociales se van a expresar por las máscaras que usan los danzantes y la música, así como la parafernalia. Esta danza, este drama dancístico, pues estuvo clandestino hasta 1625, que es cuando ya se empieza a conocer más. Y el texto, digamos, la versión escrita que llegó, ya es del siglo XIX, ya es de mediados del siglo XIX, por ahí de 1856, cuando un sacerdote, como siempre, pues lo va a traducir del maya quiché. Y bueno, la cuestión es de que en el Rabinal Achí, como la cuestión de la historia es completamente prehispánica, por eso se considera un baile prehispánico, pero no, o sea, aquí tenemos ya también elementos mezclados. Y lo que te dramatizan con su danza es básicamente la ruptura de las relaciones entre los quiché y los Rabinalev. ¿M? La obra que traduce el fraile, pues le tuvo que meter evidentemente la división que él conocía. El fraile la separa en cuatro actos. Eh, pero bueno, el último acto, pues va a ser la muerte del gobernante quiché y a manos del gobernante de Rabinal. Entonces está interesante esta, esta danza del Rabinal Achí, que por lo menos, pues como les menciono, se viene conmemorando desde el siglo XIV, siglo XV, se viene haciendo. Y se siguió haciendo clandestinamente hasta 1625, cuando ya empezó a formar parte de las conmemoraciones típicas del pueblo de Alta Verapaz. Y pues siguió manifestándose hasta que un sacerdote pues lo va a traducir, y ese es el texto que nosotros tenemos, el texto que podemos leer. Entonces está interesante este drama porque vamos a tener bastantes cuestiones de tradición oral que se escribieron después, pero sí hay elementos que marcan que eso era una tradición, que eso era tradición oral. Está muy interesante esta cuestión del rabinal achí. Pero bueno, no me quiero extender mucho en esto porque no sería la temática, pero si ustedes gustan, un poco más adelante podemos hacer algo más enfocado en danzas actuales. Y bueno, vámonos con los concheros y aquí vamos a empezar con los problemas.
Los concheros, la danza de concheros es una danza ritual, es una danza religiosa católica. ¿Mm? Lo que vamos a tener aquí con los concheros es que el origen de esa danza es del siglo XVII, bien temprano. Pero lo que tenemos actualmente es del XIX. Y el lugar donde nacen los concheros es el centro de México. Los concheros es una cuestión muy interesante y junto con lo de los voladores, me atrevería a decir que es como de lo más prehispánico que nos queda, aunque acabo de mencionar que lo actual es del siglo XIX, pero es de lo más prehispánico porque los concheros, como su nombre lo indica, utilizan la mandolina de concha, de armadillo o de tortuga, casi siempre de armadillo. Pero como les mencioné, la primera clase creo, lo que viene a sustituir al huehuet en las comunidades después de la conquista es precisamente la mandolina, que es el primer instrumento que llega en la conquista. Ya después llegan las guitarras y las arpas de cajón, que simbólicamente es lo mismo y pues también van a sustituir al huehuet. Pero el primer elemento que se sustituye al huehuet a nivel simbólico es la mandolina de concha, porque la mandolina de madera pues era para los españoles. Entonces acá pues vamos a hacer una de concha, de armadillo o de tortuga. Y esa es la primera. Entonces, hay una cuestión bien interesante que todavía tenemos que estudiar más, que son los primeros 40 años de la conquista, en donde se prohíben las antiguas tradiciones, pero se tratan de inculcar las católicas. Y al principio, ante la ausencia de músicos españoles, se trataba de replicar la música de la liturgia con los elementos prehispánicos. Y pues era el acabose, era un caos completamente. Y ante la prohibición tácita del uso del huehuet, pero ante la necesidad de continuar usando a los músicos tradicionales, pero ahora tratándoles de cambiar la música para convertirla en música de liturgia, surge los concheros. Porque los concheros entonces van a surgir como un grupo de música tradicional, usando instrumental tradicional sustituido, pero que simboliza el instrumental antiguo y que va a participar de manera muy importante en las fiestas religiosas. Esa es una de las diferencias que tenemos entre los concheros y los danzantes, que son dos cosas distintas. Los concheros sí están completa y absolutamente imbuidos dentro del calendario de fiestas católicas. Y cada vez que hay un evento católico, ahí salen los concheros. En cambio, como veremos un poquito más adelante, el danzante no, aunque también participa en algunas cuestiones religiosas católicas, no está íntimamente ligado a ellas como sí lo está el conchero. Entonces parece ser que el conchero es el personaje, es el músico tradicional que pasa la época virreinal todavía siendo músico, pero resimbolizando y resignificando los antiguos instrumentos, en algunos casos cambiándolo, y transformando su música en música de liturgia. ¿Mm? Entonces, pues esta tradición, que es de finales del 16, principios del 17, pues surge del cambio y sincretismo religioso de las tradiciones rituales indígenas con las católicas. Los concheros son grupos que representan a comunidades específicas, pero también hay grupos de concheros como independientes, no vinculados a comunidades, con miembros de diferentes partes. ¿Mm? La música es sincrética, como les mencioné, con cambio a instrumentos de cuerda, pero su danza y vestimenta rememoran aquellas de élite y participan en fiestas religiosas y patronales. Esto es algo muy interesante. Las vestimentas de los concheros, las viejas vestimentas, un poco estas, pero más de este tipo, están replicando las vestimentas. Estos son concheros. Están tratando de replicar las vestimentas que utilizaban las élites prehispánicas. Es algo muy, muy interesante. Y vean, por ejemplo, estos cuadros del siglo XIX, en donde, pues, yo creo que de aquí también sacaron un poco esta indumentaria, la actual, de estas rememoraciones de vestimenta tradicional. Digo, aquí están muy europeizados nuestros ancestros, pero bueno, estas son o este tipo de vestimentas.
que son las que rememoran las vestimentas antiguas, pero no del más igual, sino del pili. Y eso es algo interesante, porque hasta ahorita es la única danza que conozco que trata de hacer esta recreación tan específica de elementos simbólicos de élite. No así las otras, donde los elementos simbólicos pues, son del ritual tradicional prehispánico. Acá tratan de ir un poquito más allá. Entonces, tratando de replicar también las vestimentas de élite. Este es bueno, el cuadro se llama el Senado de Tlaxcala, pero bueno, no es un senado, es más bien un consejo. Y aquí es donde se recrea el momento en el que están votando, por llamarle de alguna forma, para ver si se alían o no con los españoles. Y aquí el que está hablando es Xicoténcatl el Viejo, que gracias a que él habló al final y por su avanzada edad, pues se decidió que finalmente sí se aliaran con los españoles, aunque su hijo, Xicoténcatl el Joven, no estaba de acuerdo y aquí está alzándose para desafiar al padre. Pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí lo que tratan de hacer es rememorar estas, estas vestimentas, aunque pues tuvieron más éxito, digamos, en el siglo XIX-XX, con este tipo de vestimentas que sí tratan de recrear las vestimentas antiguas de la élite. Interesante los concheros. Y estos son grupos de concheros actuales. Ya muchos le meten estos penachos que pues ya pertenecen más a los grupos de danza y cosas así. Y estos, digamos, pues son más, al menos acá en la Ciudad de México, pues sí, en muchas fiestas en Xochimilco, allá en Coajimalpa, se ven, todavía se ven. Y bueno, y vamos a terminar con los danzantes, que también en algunos contextos, algunos colegas les llaman mexicatiahuit, que son los guardianes de la tradición. Esta ya es una tradición tardía, ¿ok? Estos danzantes como los que ven en el Zócalo, como los que ven en Coyoacán, como los que ven allá en Chichén o en Xcaret. ¿Mm? Es una tradición ya de mediados del siglo XIX, creada a partir de la exaltación de la cultura prehispánica de esa época. De hecho, estos cuadros de Ángel Izarra pues, son de esa época, de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se volvía a exaltar lo prehispánico. Entonces, de ahí viene esto. Esta tradición es paralela a la tradición de concheros. Se parecen, pero no son lo mismo. Ajá. En esta tradición del danzante se exalta lo antiguo, utilizando solamente instrumentos prehispánicos, principalmente el huehuet. Ya desde el uso del huehuet, esto quiere decir que esto es más reciente, porque el uso del huehuet fue prohibido durante toda la época virreinal. Entonces, que haya persistido ahí latente 300 años muy difícilmente. Más bien es una reapropiación de estos elementos conocidos y los vuelven a utilizar. Estos danzantes no usan la mandolina de concha, no usan violín, no usan arpa de cajón, usan huehuet, usan atecocolis, usan teponaztles, etcétera. Y las vestimentas pues recrean la parafernalia prehispánica conocida en los códices y en otros soportes. Sus danzas tienen pues reminiscencias interesantes, estas danzas de estos personajes. Tienen origen en reelaboraciones de danzas de grupos indígenas de la zona del norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Danzas que fueron bien documentadas en el siglo XIX, como la danza del sol, la danza apache, la fancy dance, la danza del guerrero, etcétera. Ahora bien, a diferencia de la tradición de concheros, los danzantes no representan a un pueblo o comunidad específica. Se trata más bien de grupos o escuelas con miembros de diferente origen que bailan donde se requiera. Tampoco participan directamente de las tradiciones religiosas actuales de las comunidades, ya que se trata de revivir lo prehispánico.
por lo que su participación en estos eventos es indirecta y se limita básicamente a abrir el espacio, sea de la procesión o sea el espacio del ritual, a modo de acto de purificación. Actualmente, bueno, si llegan a participar estos danzantes o mexicatiahuit en algún evento de liturgia católica, lo hacen al principio y al final, pero como de manera separada, como que dicen, vamos a limpiar esto, se hace el ritual católico y vuelven a limpiar el espacio. Y ahorita, pues es la danza pues, más conocida hasta cierto punto, o sea, porque las danzas tradicionales que vimos, fuera de la de los voladores, que ya casi es dominguera, casi dominguera, las otras se hacen en eventos, pues, festivos de las comunidades. Esta ya no, esta danza de mexicanos, estas danzas, pues ya se hacen pues, prácticamente todos los días. Acá en Coyoacán, todos los días hay danzantes ahí a un lado de la iglesia de San Juan Bautista, y pues también en el centro histórico todos los días hay danzantes. Y ya pues lo hacen con fines más eh, económicos, con fines turísticos. No obstante, yo conozco danzantes y grupos de danza que se toman muy en serio esta cuestión, ¿no? Y hace unos días, de hecho, se conmemoró el nacimiento de otro grupo de danza. Estos sí, nacen a cada ratito estos grupos de danza y hacen gran mitote cuando nace un grupo de danza. Mucha danza tienen estos cuates. Y esto sí, aquí se esfuerzan mucho en danzando, mucho sí los he visto. A diferencia de otras danzas que son hasta cierto punto más soft, estas sí son fuertes, estas sí son danzas pegadoras. Y en ese sentido, hasta cierto punto, también tratan de recrear lo prehispánico, porque en lo prehispánico el esfuerzo es lo que se ofrenda, el esfuerzo de la danza. Ajá, hay crónicas de los conquistadores y de los frailes que había danzantes que bailaban hasta desmayarse, literalmente, ¿no? Y eso es lo que ofrendan, su esfuerzo, su danza. Y esto sí es algo que están retomando estas danzas de mexicanos. No obstante, no es un elemento prehispánico, aunque parezca prehispánico. Este elemento está completamente inspirado en lo prehispánico, pero no recrea las danzas prehispánicas. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, con esto concluiríamos este curso breve, porque como bien menciona el título, esto es una aproximación a lo que tenemos de danza y música en la época prehispánica y cómo más o menos persistió y sobrevivió hasta el día de hoy. Evidentemente todavía falta mucho por analizar, mucho por estudiar, y esto es solo una pequeña aproximación para que puedan tener unas bases sólidas para que puedan ustedes por su cuenta, si gustan explorar más a fondo esta temática, presentársela a sus turistas y también poder tomar más adelante, si ustedes gustan, pues un curso un poco más detallado en alguno de estos aspectos de música y danza tradicional. Por lo demás, espero les haya gustado el curso, espero les haya servido. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues háganmelo de una vez antes de que empecemos a hablar del examen. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su atención y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Mayra, ¿Sí se escucha? Es que sí, no. Mayra, sí te Ok. escucho. Muchas gracias. Con respecto a los concheros, yo siempre he visto que es en Querétaro, en donde se reúnen y es el símbolo y son de los concheros más antiguos, ¿no? A mí me Sí, sorprende mucho sí, de los siempre en más estas antiguos. danzas que sean el abuelito y el niño y las familias, ¿no? Pero es en Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? Porque tradicionalmente se considera la danza de concheros una danza chichimeca. Y así como la danza del volador se conserva en la zona del Totonicapán, digamos, la danza del conchero, si bien inicia básicamente en toda el área mesoamericana, al sustituir el huehuet y tratar de reelaborar con músicos e instrumental prehispánico las cuestiones musicales de la liturgia, es en Querétaro donde esta tradición no se dejó de hacer. Prácticamente en Querétaro, en esta área de Querétaro, Guanajuato,
Esta tradición de concheros pues viene desde finales del siglo XVI y de manera ininterrumpida hasta hoy, cuando en otros espacios se hizo también durante finales del XVI, siglo XVII, pero en muchos espacios se dejó de hacer y ya no hay concheros. Entonces ahorita se están tratando de retomar en algunos espacios estas tradiciones que tenemos y sabemos existían antes en las comunidades, pero que por X o Y se dejó de hacer. Y Querétaro es famoso porque esa tradición continúa ahí de manera ininterrumpida, pues desde 1600 para acá. Ok, muchas gracias. Y yo no voy a defender, claro, a los mexicas. Yo llevo 20 años danzando, pero siempre he tenido muy claro que es una representación y es muy importante pues estudiar lo que más se pueda, ¿no? Y sí, claro, hay muchos grupos que lo hacen por dinero, pero es importante mencionar que también hay otros grupos que sí se tratan de pegar mucho a las veintenas, ¿no? E incluso lo que hay en los códices, el estudio de la lengua, y creo que eso también es muy rescatable. Sin embargo, no es una cuestión de decir es que así era, ¿no? Para nada, eso se tiene muy claro, pero es interesante cuando los mismos grupos te preguntan, ¿no? Sobre todo que siempre el referente son los del Zócalo y estos que les llamamos chimaleros, ¿no? Que piden dinero, pues también es importante mencionar que hay otros grupos, así como los concheros, que se dedican también a estudiarlo. Sobre todo las celebraciones de la veintena y de los ciclos agrícolas, y mencionarlo, ¿no? No que se encasille solamente como en chimaleros. Gracias. Gracias a ti, Mayra. Sí, en efecto, por eso les mencioné que sí conozco grupos de estos danzantes que se toman muy en serio esta cuestión de la danza. Ajá, y que no participan, como mencionas, como los chimaleros, para dar shows turísticos por unas monedas. Ellos sí, pues danzan cuando hay paso cenital, danzan cuando es el día del solsticio, danzan cuando hay que pedir lluvias, y sí, como mencionas, pues tratan de rescatar la antigua tradición. ¿Ah? Pero también, como bien mencionas, no porque estén rescatando la antigua tradición quiere decir que es así, ¿ok? Siempre hay que tener esta cuestión de que, si bien es muy loable, esta cuestión del rescate de lo antiguo, ujú, no se vale tampoco porque lo conozco en algunos grupos de estos de chimaleros que lo hagan pasar por antiguo y que digan, no, pues así bailaban los ancestros en Tenochtitlán y San Juan, bla, 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 bla. ¿Ok? Ese es lo importante aquí. Gracias, Mayra. ¿Alguien más? ¿Todo Doctor, bien? buenas noches. Hola. Con respecto a la danza de la danza de la pluma, ¿cuál es la iconografía que se puede, me mencionó usted que localizado o encontrado iconografía prehispánica en estos danzantes? ¿Cuál es esa iconografía? Ok, la de los tocados, Ajá, esa sí. es una reminiscencia que viene desde lo prehispánico, nada más cambia de materialidad y un poco de forma. Ajá, Sobre todo la parafernalia de las danzas, esos brincos y vueltas que dan, los sí. mencionan algunos frailes, no Ah, solamente para el área de Oaxaca, ¿eh? O sea, sí es algo ok. como de las danzas prehispánicas, ese tipo como de carrerita que hacen, brincos y vueltas que hacen los danzantes Ujú, de pluma. ujú. Eso viene documentado en textos, digo, no hay en iconografía, ¿verdad? Pero sí en los... Ah, ok. Entonces, pues de ahí viene, o sea, seguramente la forma de bailar, pues tiene su continuidad. La parafernalia en torno a esa danza, pues sí ya cambió respecto a lo que era en lo prehispánico a como es actualmente. Ajá, en la vestimenta, bueno, también ha habido evolución en ese aspecto. Sí, Ah, ok. sí, 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 casi todas las vestimentas son del 19, porque a Ah, partir de la independencia se da una exaltación del nacionalismo. Entonces, ok. muchos trajes antiguos que marcaban tradiciones de la época virreinal o tal vez anteriores, empiezan a cambiar por elementos de nacionalismo mexicano. Por eso tenemos el tocado que viste ahí en el danzante central de pluma con la banderota de México. Ajá.
Eso ya ya es es más muy de ese sentimiento nacionalizado. nacionalista, sí. Ujú, ujú. Ah, bueno, entiendo, doctor. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, parece ser que todo está, bueno, que todo quedó bien. Ojalá. Y bueno, no me queda más que agradecer su presencia, sus participaciones. Agradecerles muchísimo el haber estado conmigo en este curso y los espero para los próximos cursos que vamos a tener. Vamos a tener un curso válido sobre la historia de la ciudad de Tenochtitlán, un curso en línea. También vamos a tener un curso sobre el juego de pelota. Y viene el curso que ya tenemos validado por la Sectur para la siguiente semana allá en Cholula. Todavía tengo un par de lugares, ojalá y alguno de ustedes se anime para vernos en esa increíble ciudad que es la más antigua de todo el continente americano, con ocupación ininterrumpida. Básicamente 8000 años de ocupación ininterrumpida tiene Cholula. Pero bueno, eso ya lo platicaremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Les deseo una excelente noche, un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Y no se vayan porque ahorita vamos a hablar del examen. Gracias a todos. Gracias, gracias, doctor.